MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Y obviamente que economías emergentes como la economía mexicana pues van a tener afectaciones. Mientras todo esto sucede, la CONCAMIN, la Canacintra, el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, súmele usted todas las que quiera, le están exigiendo al gobierno federal, oiga ya, díganos qué hacer, denos algo, porque si lo comparamos con el mundo, pues aquí en México estamos fritos, no hay nada, bueno, ni siquiera una prórroga en la presentación de la declaración anual. Querido Pedro Tello, buenos días, ¿cómo estás? Luis, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan, muy buenos días. Fíjate que sí, la verdad es que formo parte de ese grupo de analistas que verdaderamente estamos azorados por la lentitud de reflejos que exhibe el gobierno federal. Y hablo del gobierno federal, Luis Auditorio, porque si uno revisa los portales de los gobiernos de cada uno de los estados, de la mayoría de las entidades federativas del país, los gobernadores en turno han anunciado ya medidas de apoyo a las empresas de menor tamaño, sea por el lado de la reducción de esto sobre nómina, sea al mismo tiempo por la dotación de financiamiento a bajas tasas, sea por otorgar el favor, o más que el favor, la preferencia para las obras públicas estatales. Y cuando uno voltea la mirada al gobierno federal, donde está el gabinete económico encargado justamente de la instrumentación, el manejo de la política económica a escala nacional, y uno se da cuenta que desde finales del año pasado metido un cambio de inversión en estructura, cortado correspondía a salud y anunciar primero, y ahora estamos terminando justo, no hay tiempo de señalar que se van a disponer de 20,000 millones de dólares para enfrentar la crisis y que el plan en breve lo darán a conocer porque lo han venido tejiendo desde hace varios días atrás. Y lo cierto, Luis Auditorio, es que ha transcurrido el primer trimestre de este año y justo cuando ha despegado ya el indicador de contagios en el territorio nacional, uno tendría que suponer que frente a la mayor intensidad de las actividades de confinamiento de los hogares y de paros o reducción de actividades de las empresas, el gobierno federal tendría ya que lanzar por lo menos una batería de herramientas fundamentales para proteger el empleo, para evitar que las empresas cierren, para evitar que liquidez que hoy en día enfrentan las empresas porque no cobran, porque no venden ingresos, ir en un problema de capacidad de pago, de impuestos, de deudas con proveedores y qué decir de adeudos con los bancos. Yo creo que los bancos comerciales han hecho ya su parte al anunciar este congelamiento en el pago de intereses y de capital por de 3 meses, dependiendo de ciertas condiciones. El banco de haciendo su parte, reduciendo el costo del dinero, lanzando las coberturas cambiarias al mismo tiempo. Que ha reiterado que no va a haber aplazamiento en la presentación de declaraciones anuales. Y uno voltea la mirada al gabinete económico que termina por no dar a conocer el famoso proyecto de inversiones en infraestructura y tampoco hay absolutamente nada más que anuncios sin fondo y compromiso estratégico. Igual que Moody's, etcétera, han ido modificando paulatina y consistentemente el partido del cual se va a desenvolver la economía mexicana en este año y lo que acaba de señalar a propósito de la OCDE, creo que México sería con mayor impacto económico asociado al coronavirus en este 2020. Tendremos ese programa de rescate económico, espero que sea tangible, los daños acumulados, no tiempo de los daños colaterales
va a ser integral, una cobertura nacional, y no suma, difícilmente va a generar el impacto que todos queremos. Por eso es que Concamín y Canacintra, dos organismos empresariales, representantes de la actividad industrial, cuyo en los últimos años, en el último año ha sido de apoyo a la cercanía federal, la semana pasada, decir, señores, el tiempo se nos viene encima, no es presidente, y este país sin inversión privada, que confronte la emergencia económica, difícilmente va a salir. Así las cosas en el arranque esta semana, Luis. Algo que llama mucho la atención, Pedro, son estos números que preocupan, no a México, al mundo. Son números de la OCDE, son números de gente que está estudiando esto y que no tiene intereses ideológicos, y te dicen cada mes que el coronavirus tenga detenida la economía global, va a caer la economía global 2 puntos de su PIB global. Pues obviamente esto lo haces extrapolándolo a países como México, a países como Grecia, pues entramos entre los peores. Evidentemente estamos entre los peores, entre los que más van a tener una afectación, y aquí pues dicen que en un momento ya nos van a traer el plan y que aguanten y todo tranquilo, y tampoco vamos a cancelar nada, ya eso ya quedó muy claro. No se va a cancelar Dos Bocas, no se va a cancelar el aeropuerto, van a seguir con el Tren Maya. Pues a ver de dónde, yo insisto, de qué tamaño va a ser la chistera, el sombrero, de dónde va a salir el conejote, pues no lo sé. Hoy en el Excelsior aparece algo que quisiera consultarte, Pedro, pues resulta ser que hay ahí fondos, fideicomisos, pero que son para otra cosa. Tienes ahí el Fideicomiso de Apoyo para Infraestructura y Seguridad, el Fondo Nacional de Infraestructura, el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, el Fideicomiso I-México, el Proyecto de Saneamiento del Valle de México, Mejoramiento Urbano. Pues digamos que si rompemos ese cochinito, ahí nos aparecen 500,000 millones de pesos, pero pues ya sería como que una fatalidad, ¿no? Utilizar lana que no es para eso. Fíjate, Luis, que yo tengo la impresión de que bajo la magnitud de la emergencia sanitaria que tenemos enfrente, y bajo la magnitud también de la emergencia económica que se nos viene encima, porque estamos frente a un auténtico tsunami en materia económica, aunque a muchos les duela reconocerlo. Esto es verdaderamente un tsunami, porque la cantidad de empresas que van a cerrar, no temporalmente, sino simple y sencillamente porque no tienen recursos los empresarios para mantenerlas a flote, va a generar tal recorte de empleos en el país. Y estos recortes en los empleos va a generar al mismo tiempo tal contracción en el consumo de bienes y servicios en el mercado nacional, que va a afectar al comercio y a los proveedores directos e indirectos de la actividad comercial, que el parón de la economía mexicana o la caída de la economía mexicana en este 2020 puede ser el más fuerte en más de 100 años. Y eso me parece que ya de suyo es bastante importante. Entonces, a ver, si tenemos fondos disponibles, Luis, que los hay, y si tenemos al mismo tiempo la oferta del Fondo Monetario Internacional y del Tesoro de Estados Unidos de apoyarnos en condiciones críticas como esta, bueno, pues aprovechémoslo, pero hagámoslo con una estrategia perfectamente definida, Luis, y no esperando a que pase el tiempo y a ver de qué tamaño van cayendo los indicadores para después tomar cartas en el asunto. A mí me sorprende mucho esto, Luis, porque comparo la situación de México en este momento con la de quienes acuden, por ejemplo, a algún centro de salud y están en la sala de espera 1 hora y 2 horas y esperando hasta que el médico finalmente disponga de tiempo, porque la cantidad a lo mejor de pacientes que tiene que estar atendiendo previo a nosotros es tal que lo obliga a disponer de más recursos, más tiempo del que uno supondría necesario. Y resulta que hay pacientes que cuando llegan a la revisión del médico ya está en su condición que tienen que entrar literalmente a terapia intensiva. Eso es lo que tenemos que evitar en el caso de México. Tenemos tiempo, tenemos recursos, tenemos capacidades intelectuales para articular una buena estrategia de apoyo económico, tenemos empresarios dispuestos a jugársela. La pregunta es, ¿por qué no convocamos justamente a todas estas fuerzas sociales para articular de una sola vez por todas una estrategia y aprovechamos los recursos disponibles aquí y más allá de nuestras fronteras? Y esa es la parte que yo termino por no entender todavía en este momento. Gracias, Pedro Tello, pues vamos a estar muy atentos ahí al tema. Muy buenos días, ¿te seguimos en tus redes? Me encuentran en Twitter en @Petello Villagrán. Feliz inicio de semana para todos. Gracias, Pedro, feliz inicio de semana.